En el viejo corazón de Oaxaca, donde el calor aprieta y la vida se cuenta entre lonas, puestos y tianguis, hay un mercado tan vivo como los volcanes que rodean al valle. Ahí, donde las tortillas humean desde temprano y los pregones de los comerciantes se mezclan con el olor a chile seco y mole en pasta, la vida sucede sin pausas ni lujos. Cada quien trabaja como puede, como sabe, como la vida le enseñó. Y es en ese escenario donde empieza esta historia. Cada mañana, con puntualidad casi religiosa, un hombre mayor empuja su bicicleta adaptada. No es una bicicleta cualquiera, tiene una caja de madera montada al frente, pintada a mano, con letras apenas visibles que dicen, tacos de canasta Don Toño. El hombre, de semblante tranquilo y ropa sencilla, cruza las calles del centro como un barco viejo que ya sabe cómo navegar entre el ruido, los claxons, los baches y la indiferencia. Don Toño, como lo conocen todos en el mercado, es parte del paisaje urbano. No habla mucho, pero saluda a todos con un movimiento de cabeza y una media sonrisa. Se coloca siempre en la misma esquina, junto al puesto de frutas de Doña Rosa, quien le guarda un espacio desde hace más de 15 años. Su ritual es sencillo, baja la tapa de la caja, saca las canastas envueltas en plástico, acomoda el bote de salsa verde, el de roja, y un puñado de servilletas dobladas con cuidado. Los tacos, como siempre, están calientitos, sudados, y con ese olor que hace que hasta el más apurado se detenga a mirar. Papas con chorizo, frijol con queso, chicharrón prensado. Lo de toda la vida. Lo que nunca falla. Pero aunque los clientes regresan, aunque hay quienes cruzan el centro solo para comprarle, también están los que lo ven por encima del hombro. Que si ya debería retirarse, que si, qué vida tan triste, vendiendo en la calle a esa edad, que si pobre don, seguro vive al día. Hay quienes, incluso, se burlan a sus espaldas. Muchachos que pasan en motos, oficinistas que hacen comentarios bajos mientras esperan su café, y uno que otro comerciante joven que cree que el éxito viene con trajes y corbatas. Lo que nadie sabe, porque él no lo dice, porque nunca lo ha necesitado, es que Don Toño es dueño de varios departamentos en renta. Que invirtió en bienes raíces hace más de 30 años, cuando apenas había luz en algunas colonias del sur. Que sus hijos estudiaron en universidades privadas. Que uno es abogado y otro médico. Que sus nietos hablan inglés mejor que muchos turistas. Pero Don Toño sigue vendiendo tacos, no porque lo necesite, sino porque es lo que lo mantiene vivo. La historia de Don Toño no comienza en ese mercado. Empieza mucho antes, en un barrio polvoriento de la periferia, cuando era apenas un adolescente con un carrito de tamales que heredó de su madre. A fuerza de madrugar y caminar, de resistir lluvias, burlas y soles despiadados, Don Toño fue aprendiendo que la calle enseña más que cualquier libro, y que la dignidad no se compra ni se vende, se cultiva. Cada peso que ganaba lo dividía, una parte para el gasto del día, otra para comprar más ingredientes, y otra, siempre otra, para ahorrar. Así, con paciencia casi terca, fue reuniendo lo suficiente para comprar su primer terreno. Luego otro. Luego una casa. Luego 4. Pero nunca cambió su forma de ser. Siempre vestido con ropa sencilla, sin relojes caros, sin autos llamativos. Porque entendía, como pocos, que lo material es efímero, y que las verdaderas riquezas no brillan. Las verdaderas riquezas son la familia, la paz, la salud, la libertad de hacer lo que uno ama sin deberle nada a nadie. A lo largo de los años, Don Toño ha visto pasar de todo en esa esquina del mercado. Ha visto cómo crecen y cierran negocios, cómo la gente va y viene, cómo cambian los precios y los billetes. Pero hay algo que no cambia, el juicio ajeno. Aún hoy, hay quienes lo ven como un viejo sin aspiraciones. Como alguien que se quedó atrás. Cuán equivocados están. Esa mañana en particular, mientras el sol comenzaba a subir y la ciudad empezaba su rutina, un grupo de oficinistas pasó frente a Don Toño. Uno de ellos, joven, con camisa planchada y portafolio, hizo una mueca de desagrado y soltó una frase que quedaría flotando en el aire. ¿Y ese puestito da para tanto? La pregunta, lanzada con desprecio y sin esperar respuesta, fue escuchada por varios. Algunos rieron, otros bajaron la mirada. Don Toño ni siquiera volteó. Ya está acostumbrado. Sabe que la ignorancia grita más fuerte que la sabiduría. Sabe que los que juzgan no siempre entienden. Y así, mientras la ciudad seguía su curso, el viejo taquero sirvió un taco más. Con la misma calma de siempre. Con la misma dignidad. Porque hay batallas que no necesitan palabras. Hay respuestas que se dan con hechos. Y porque, como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce, pero tampoco todo lo que parece humilde es pobre. Ese comentario, que para el joven oficinista fue solo una burla fugaz, se convertiría en el detonante de un giro inesperado. Al día siguiente, el mismo joven pasó por la misma esquina, apresurado, con su celular en la mano y la mente llena de pendientes. Pero lo que vio lo dejó congelado.
Don Toño estaba ahí, como siempre, pero esta vez acompañado por un hombre con cámara profesional y un micrófono. Un canal de internet local, especializado en historias humanas, lo había contactado para hacerle una entrevista. Alguien había compartido su historia en redes, y el video se volvió viral de la noche a la mañana. No porque fuera millonario, sino por lo contrario, porque había elegido seguir en la calle, entre la gente, sin vergüenza, con orgullo. Y entonces sí, las cosas cambiaron. Pero no para Don Toño, que seguía igual, con su carrito y su paz. Cambiaron para quienes lo habían juzgado. El joven oficinista, por ejemplo, no volvió a pasar por ahí sin mirar al suelo. Y otros, que antes se burlaban, ahora lo saludaban con respeto, casi con culpa. Pero Don Toño nunca dejó de ser el mismo. Porque él sabía lo que pocos entienden, que el respeto propio no depende de lo que otros ven, sino de lo que uno construye día con día. Que el verdadero éxito no se presume, se vive. El sol, apenas despuntando en el cielo oaxaqueño, baña los tejados de lámina y teja con una luz dorada que engaña al frío matutino. En los callejones que rodean el mercado, los puestos comienzan a despertar como un animal viejo que estira las patas después de una larga noche. El bullicio aún es tenue, pero va creciendo como una marea inevitable. En medio de ese ritual urbano, Don Toño ya está listo. Como siempre, como desde hace más de 4 décadas. Esa mañana, sin embargo, hay una tensión distinta. No es algo que se diga, ni que se note a simple vista, pero está en el aire. Es el murmullo de los que ya vieron el video, de los que se enteraron por redes, por el chisme, por el hijo de la vecina que estudia comunicación. La entrevista que le hicieron a Don Toño, esa que algunos ni sabían que se había grabado, está corriendo como lumbre por el pueblo. No es una entrevista sensacionalista. Es simple, directa, honesta. Como él, aparece sentado junto a su bicicarrito, hablando de su infancia, de su mamá, de cómo empezó vendiendo tamales y luego tacos. De cómo cada vez que juntaba un poco, buscaba en qué invertir. De cómo compró su primer terreno en la periferia cuando nadie quería irse tan lejos, y ahora es una colonia con avenidas pavimentadas y escuelas. De cómo nunca dejó la venta porque eso lo mantiene activo, con propósito. El video se hizo viral no por sus propiedades, sino por su actitud. Porque en un país donde la aspiración muchas veces se confunde con el aparentar, la figura de Don Toño es un golpe de humildad. Es la prueba de que no necesitas lujos para tenerlo todo. Y eso, a muchos, les incomoda. A otros, los conmueve. Esa misma mañana, los clientes se multiplican. No tanto por hambre, sino por curiosidad. Por respeto. Por ganas de decir, yo le compré tacos al señor del video. Algunos le piden fotos. Otros, consejos. Don Toño, sereno, sigue con su rutina. Atiende a todos, como siempre. Sin alardes. Sin quejas. Pero hay una sombra en sus ojos. No por la fama, sino por lo que empieza a moverse a su alrededor. En la junta de comerciantes del mercado, ese mismo día por la tarde, surgen comentarios en voz baja. Que si ahora quiere hacerse el importante. Que si está usando su historia para ganar clientes. Que si siempre tuvo dinero y nunca ayudó a los demás. La envidia, como el humo del comal, se cuela por las rendijas más insospechadas. Algunos, que antes ni lo saludaban, ahora fingen afecto. Otros, que compartían espacio con él desde hace años, empiezan a cuestionar su lugar en la esquina de siempre. Lo que nadie sabe es que Don Toño ya pasó por todo eso antes. Que hace décadas, cuando compró su primer edificio, lo acusaron de traicionar sus raíces. Que cuando inscribió a su hijo en una universidad privada, hubo quien lo tachó de creído. Que cuando decidió no mudarse de colonia, hubo quien le dijo que no aspiraba a más. Pero él siempre supo lo que quería. Y eso nunca ha cambiado. En la colonia donde vive, una casa sencilla pero amplia, con jardín al frente y patio trasero, sus vecinos siempre lo han respetado. No por rico, sino por justo. Porque nunca sube las rentas sin razón. Porque cuando alguien se atrasa, da prórrogas. Porque, en secreto, ha ayudado a más de uno a salir adelante con préstamos sin intereses. Pero eso no sale en el video. Eso lo sabe solo su comunidad. Esa noche, después de una jornada doble por la demanda inesperada, Don Toño se sienta en su mecedora. Mira al cielo. Su nieta, la más chica, corretea por el patio con una mariposa de papel. Su esposa le lleva un cafecito. La vida, a pesar del revuelo, sigue igual para él. Pero sabe que no para todos. Que hay quienes ya están planeando acercarse no por amistad, sino por interés. Y eso lo entristece. Esa semana, recibe varias invitaciones, entrevistas con medios nacionales, propuestas de asociaciones para dar conferencias sobre emprendimiento, incluso una oferta para hacer una franquicia de tacos. Su hijo abogado le recomienda considerar los contratos. Su nieto le dice que puede hacerse influencer. Don Toño escucha todo, agradece, pero no decide nada. Aún no, porque sabe que la fama es efímera.
Que lo que hoy te eleva, mañana te entierra. Y él no necesita ni más fama, ni más dinero. Solo quiere seguir vendiendo tacos, viendo crecer a sus nietos, y dormir tranquilo cada noche. Pero el mundo no siempre deja en paz a los que quieren vivir en paz. Y es ahí donde empieza el verdadero conflicto. No con palabras, sino con acciones. Un joven comerciante, nuevo en el mercado, comienza a copiar el estilo de Don Toño. Compra una bici parecida, vende los mismos tipos de taco, se pone en una esquina cercana. No por inspiración, sino por estrategia. Cree que si imita su imagen, su historia, también atraerá clientes. El problema no es la competencia. Es la intención. Este joven comienza a inventar una historia similar, dice que es pobre, que lucha desde abajo, que quiere superarse. Pero quienes lo conocen saben que viene de familia acomodada. Que su carrito es solo una fachada. Que detrás hay una estrategia de marketing. Algunos caen, muchos no. Y eso genera tensión. Porque en el mercado, la gente respeta la autenticidad. Y cuando huelen la falsedad, se alejan. Pero también hay quienes creen que la calle es una competencia constante. Y el joven empieza a hablar mal de Don Toño, a decir que su historia es mentira, que se hace el humilde. Don Toño, como siempre, guarda silencio. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque sabe que defenderse de un ataque sin fundamento solo alimenta el morbo. Porque confía en que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y mientras eso pasa, sigue sirviendo tacos. A los de siempre. A los nuevos. A los que vienen por respeto y a los que solo quieren una selfie. Porque, como dice otro dicho, el que es perico, donde quiera es verde. Dicen por ahí que, más vale taco humilde que banquete falso, y en el mercado de San Bartolo, ese dicho se convirtió en advertencia, aunque no todos quisieron escucharlo. Pasaron apenas unos días desde que Don Toño se volvió la figura más comentada del barrio. Su carrito de tacos, ese mismo que lleva más de 30 años en la misma esquina, ahora era punto de encuentro, lugar de selfies y escenario de historias de superación compartidas entre mordidas de bistec con salsa verde. Pero donde hay luz, también hay sombra. Y en la sombra se movía Esteban, el joven del carrito nuevo. Esteban no tenía más de 27 años. Siempre bien peinado, con ropa, sencilla, pero de marca, y un celular que costaba lo que 2 meses de renta en la colonia. Llegó al mercado no con hambre, sino con plan. Había visto el video de Don Toño y olido la oportunidad como quien huele carnitas recién hechas, se saboreó el éxito antes de merecerlo. Su carrito, comprado por encargo en una ciudad vecina, era más reluciente que útil. Tenía una lona diseñada por agencia, redes sociales desde el primer día, y hasta promociones digitales. Pero lo más importante, un discurso bien ensayado. Cada que algún cliente preguntaba por su historia, él respondía con falsa humildad, vengo de abajo, igual que todos. Me estoy ganando la vida vendiendo tacos, porque hay que luchar por lo que uno sueña. Lo decía mirando a cámara, con esa sonrisa de influencer que más que sinceridad, buscaba engagement. Y al principio, funcionó. Porque en estos tiempos, la imagen vende. Porque hay quienes confunden esfuerzo con espectáculo. Porque algunos creen que la calle es solo un escenario para ganar seguidores. Pero pronto, el aroma de su taco no coincidía con el sabor. Los primeros en notarlo fueron los comerciantes viejos. Esos que, como Don Toño, llevaban años aguantando lluvias, madrugadas y la exigencia brutal de vivir al día. Se dieron cuenta de que Esteban no sudaba igual, que a las primeras lluvias se retiraba, que su comida era más pose que sazón. Y lo más grave, empezó a hablar mal de Don Toño. Ese señor se hace el humilde, pero vive en una casa grandota. Decía entre risas, mientras atendía a sus clientes. Ni necesita vender. Lo hace pa' que lo graben, pa' quedar bien. Sus palabras empezaron a calar. No tanto por el contenido, sino por la repetición. Algunos jóvenes, más conectados con las redes que con la calle, empezaron a dudar. ¿Será cierto que es puro show? A lo mejor ni necesita el puesto. Don Toño, por su parte, no respondió. Como siempre, trabajaba en silencio, con los mismos horarios de siempre, el mismo delantal remendado, el mismo trato respetuoso. Pero el ambiente ya no era igual. Algunos saludaban con recelo. Otros evitaban mirarlo. Y aunque la clientela no bajó, el cariño sí. Una tarde, cuando el calor golpeaba fuerte y el aire olía a grasa vieja, pasó algo que cambió todo. Un cliente habitual, don Aurelio, albañil de los de Hueso Colorado, se acercó al puesto de Esteban. Lo vio con desconfianza, pero por curiosidad, pidió una orden. Al primer bocado, frunció el ceño. ¿Qué es esto, joven? Taco de suadero, patrón. Esto no es suadero. Esto es pellejo hervido. Esteban intentó reír, pero la voz del albañil ya era alta y clara, y más de uno volteó a ver. No más porque dicen que eres luchón, que empezaste de cero, pero esto no engaña a nadie. Pa' vender aquí, hay que saber guisar, no solo posar pa'l face. Fue una explosión pequeña, pero suficiente.
Al día siguiente, varios vecinos empezaron a compartir en redes su experiencia con Don Toño. Historias reales, sin filtros. Una señora publicó que él le regaló tacos cuando se quedó sin dinero. Otro contó cómo ayudó a su sobrino a pagar la secundaria. No eran virales, pero eran verdades. Y como todo en los barrios, el rumor bueno también corre rápido. Mientras eso ocurría, Don Toño seguía sin decir una palabra. Pero una tarde, su nieta, la más chiquita, se le acercó con la inocencia que solo un niño puede tener. ¿Por qué ese señor dice mentiras tuyas, abuelito? Don Toño respiró hondo. Se agachó, le limpió un manchón de salsa del cachete y le respondió con la voz pausada. Porque hay quienes creen que si tumban al de arriba, ellos se ven más altos. Pero no saben que uno no se hace grande por hablar, sino por trabajar. Esa noche, en la junta vecinal, un grupo de comerciantes propuso organizar una feria gastronómica para destacar la comida callejera del barrio. Lo hicieron no por tendencia, sino por orgullo. Querían demostrar que lo auténtico aún importaba. Invitaron a Don Toño como padrino del evento. Esteban también pidió participar, pero el comité, con diplomacia, le pidió primero mostrar sus papeles de salubridad, su receta original y su historia verdadera. No cumplió con nada, y se retiró molesto, acusando favoritismo. La feria fue un éxito. Los puestos se llenaron. Se escuchó música de trío, se vendieron aguas de horchata, se sirvieron cientos de tacos. Y Don Toño, como siempre, sin protagonismos, fue el más solicitado. La gente no lo buscaba por fama, sino por respeto. Porque sabían que tras ese carrito había años de esfuerzo, de amor, de verdad. Y así, sin necesidad de defenderse, Don Toño volvió a ganar. No con palabras, sino con presencia. No por gritar más fuerte, sino por nunca haber mentido. Porque como decía su abuela, la humildad no se grita, se vive. Hay momentos en la vida donde uno tiene que decidir si sigue haciendo ruido, o si deja que hable el respeto que ha sembrado. Y Don Toño, como muchos en su barrio ya saben, no necesita alzar la voz para que se le escuche. Después de la feria gastronómica, donde el olor a comal caliente se mezcló con aplausos y memorias compartidas, el nombre de Don Toño volvió a colocarse donde siempre había estado, en la boca del pueblo, pero no como moda, sino como tradición. Su carrito no necesitó pancartas, ni influencers, bastó su sazón y su manera de mirar a la gente, con esa calma de quien no necesita demostrar nada. Pero no todos quedaron contentos. Esteban, herido en el orgullo, empezó a operar de otra manera. Si no podía ganarle a Don Toño con tacos, lo intentaría con ruido. Pagó una campaña de redes sociales donde se presentaba como el nuevo rostro del emprendimiento mexicano. Videos, reels, historias, hasta entrevistas pagadas donde repetía su historia prefabricada de lucha y pobreza. Pero los del barrio ya no le creían. Y afuera, el interés se diluía rápido. Porque en redes, todo es fugaz. Pero en el barrio, la memoria es larga. Una mañana, justo cuando Don Toño abría su carrito con la rutina de siempre, limpiar los bancos, calentar el guisado, preparar la salsa, llegaron 2 inspectores del ayuntamiento. Traían carpetas, chalecos oficiales y cara de pocos amigos. Recibimos una denuncia anónima, dijeron. Quejas sobre higiene, permisos vencidos, vamos a revisar. No era la primera vez. A lo largo de los años, Don Toño se había enfrentado a todo, lluvias torrenciales, robos nocturnos, aumento de precios, y sí, también a funcionarios que querían mordida. Pero esa vez, algo era distinto. Había hazaña. Los inspectores lo obligaron a cerrar por un día. Dijeron que volverían en la semana. Don Toño, sereno, no discutió. Cerró su carrito, respiró profundo y se fue a su casa. Esa noche, en la colonia, el silencio se sintió pesado. Porque cuando le pasa algo al más respetado, todos sienten que algo no está bien. Pero lo que Esteban y sus aliados no sabían, es que la comunidad no se queda cruzada de brazos cuando tocan a uno de los suyos. Al día siguiente, decenas de vecinos se organizaron. Grabaron un video en apoyo a Don Toño. No fue producido, ni tuvo efectos. Solo era gente real, hablando desde el corazón. Don Toño me dio fiado cuando no tenía ni pa' un taco. Ese señor me enseñó a trabajar derecho, desde los 15. Mis hijos se criaron comiendo sus tacos, y nunca nos enfermamos. El video se subió a redes, y lo que Esteban había querido forzar con dinero, Don Toño lo obtuvo con amor verdadero, viralidad con alma. Los medios, esta vez, no buscaron al vendedor viral, sino al hombre que la gente defendía. Y ahí, en medio de entrevistas que nunca pidió, Don Toño volvió a decir lo que siempre ha dicho. Yo no vendo tacos para ser famoso. Yo vendo tacos porque es lo que sé hacer. Y lo hago con gusto. Pocas palabras, pero cada una con peso. El alcalde del municipio, al ver el escándalo, ordenó que se revisara la denuncia. No encontraron ninguna falta. Al contrario, los inspectores habían actuado sin fundamento.
fueron sancionados. Y a don Toño, el mismo ayuntamiento le entregó un reconocimiento por su trayectoria. Pero más que el papel, lo que importó fue que el mercado volvió a sonreír. Porque a veces, la justicia no viene de los jueces, sino de la gente. Y mientras Esteban buscaba su siguiente negocio viral, el carrito de don Toño seguía en su esquina. Con su anafre, sus cebollitas, su salsa verde que pica sabroso, y su letrero viejo que dice, Tacos Don Toño. Desde 1982. Ahí estaba él, como siempre, como debe ser, porque al final, cuando se apagan las cámaras, cuando se terminan los likes, cuando el ruido baja, lo que queda es el respeto. Y el respeto, ese no se compra. Se gana, taco a taco. Dicen por ahí, no hay riqueza más grande que la tranquilidad de saber quién eres. Y eso, don Toño lo entiende mejor que nadie. Con el tiempo, el revuelo bajó. Como todas las olas mediáticas, lo que un día es furor al siguiente pasa a segundo plano. Pero la vida verdadera, la que no se graba ni se sube a redes, siguió su curso. Don Toño volvió a su rutina. No por necedad, sino por convicción. Siguió levantándose antes que el sol, preparando su guiso con manos firmes y cariño eterno. Saludando a los mismos rostros de siempre, los que no lo conocieron por un video, sino por la vida. Su carrito, ese viejo compañero de batallas, recibió una manita de gato gracias a los nietos. Le cambiaron las llantas, le pusieron toldo nuevo, pintaron su nombre con letras más grandes. No para lucir, sino para que nadie lo olvide. Esteban, por su parte, se retiró del mercado. No por falta de dinero, sino por vergüenza. Cuando la verdad lo alcanzó, su historia falsa se vino abajo. Nadie le gritó, nadie lo corrió, pero tampoco lo buscaron más. Y en un barrio como ese, el silencio pesa más que los gritos. Don Toño, lejos de burlarse, le pidió a su hijo que le ayudara a encontrar al muchacho. Quería hablar con él, no para reclamarle, sino para enseñarle. Si vas a vender algo, le dijo, que sea de verdad. Porque lo falso dura poquito, mijo. Pero lo hecho con alma. Ese sí deja. Esteban, cabizbajo, escuchó en silencio. Y por primera vez, no dijo nada. Solo asintió. Quizá no cambió de inmediato, pero esa semilla quedó sembrada. Y así, sin quererlo ni buscarlo, don Toño empezó a ser invitado a dar pláticas en escuelas, en universidades, en foros de emprendimiento. No iba con discursos preparados. Solo hablaba como si estuviera sirviendo un taco, directo, calientito, honesto. No esperen a tenerlo todo para empezar. Empiecen con lo que tengan. Pero eso sí, empiecen con respeto. Sus palabras conmovían no por ser rebuscadas, sino por lo contrario, porque eran reales. Porque en un mundo donde muchos quieren aparentar, él solo quería compartir. Un día, su nieta le preguntó, Tata, tú eres millonario. Y él, con una sonrisa cansada pero sincera, le contestó. Depende de quién. Los bancos, puede que sí. Pero yo soy rico porque tengo tu risa, tu abuela, tu papá, y mi carrito. La niña se rió, lo abrazó, y siguió jugando en el patio. Y así, con los pies firmes en la tierra y el corazón lleno de gratitud, don Toño siguió siendo lo que siempre fue, un hombre que no necesitó trajes ni reflectores para ser grande. Porque a veces, el verdadero éxito no se mide en likes, ni en dinero, sino en el número de personas que, al recordarte, lo hacen con cariño. Porque al final, como dice el dicho, el que siembra humildad, cosecha grandeza. Si esta historia te llegó al corazón, dale, me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias reales que inspiran. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien como don Toño? ¿Qué opinas de la humildad en estos tiempos? Comparte este video con alguien que necesite recordar que no todo lo que brilla es oro, y que a veces, el taco más sencillo, es el que más alma tiene.